Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha recurrido a ciertas sustancias para alterar su percepción de la realidad. Entre ellas, el alcohol ocupa un lugar especial, celebrado en festividades, usado como medicina en la antigüedad y convertido en símbolo de placer y escape. Pocos se detienen a cuestionar su verdadera naturaleza. Pero ¿qué ocurre cuando observamos el alcohol no desde la perspectiva del entretenimiento, sino desde la dimensión espiritual? El término alcohol, del cual proviene la palabra alcohol, tiene raíces en el árabe medieval y hace referencia a un polvo negro usado en alquimia. Algunos sostienen que su significado oculto está vinculado a la separación del espíritu del cuerpo, un proceso que, irónicamente, es lo que ocurre en cierto nivel cuando alguien consume esta sustancia. Pero, ¿y si el consumo de alcohol no solo afectara la mente y el cuerpo, sino también el alma? ¿Podría el alcohol ser un velo que nubla la percepción espiritual, impidiendo la conexión con planos superiores? En este video, exploraremos las profundas consecuencias espirituales de beber alcohol. Nos sumergiremos en su origen místico, su relación con la energía vital y cómo afecta la conciencia humana. Analizaremos textos antiguos que advierten sobre sus efectos, desde las enseñanzas esotéricas hasta la sabiduría ancestral de distintas tradiciones. También hablaremos sobre cómo el alcohol puede ser una barrera para el crecimiento interior y cómo su consumo puede abrir puertas no solo en la mente, sino en dimensiones que pocos comprenden. Prepárate para una exploración que podría desafiar lo que crees saber sobre esta sustancia. Un conocimiento que ha sido ocultado a lo largo de los siglos y que una vez revelado, cambiará tu percepción para siempre. A lo largo de la historia, el alcohol ha sido tanto un elixir de los dioses como una prueba para el espíritu humano. Desde las antiguas civilizaciones hasta los tiempos modernos, ha sido utilizado en rituales sagrados, celebraciones y hasta en prácticas chamánicas. Pero, ¿qué decían realmente las tradiciones espirituales y filosóficas sobre su consumo? La palabra alcohol proviene del árabe medieval y hacía referencia a un polvo fino usado en la alquimia. Sin embargo, en los círculos esotéricos, el término tenía una connotación más profunda. Representaba un elemento capaz de separar la esencia del ser. Los alquimistas, obsesionados con la transmutación del plomo en oro, sabían que ciertas sustancias podían alterar el equilibrio del cuerpo y el alma, debilitando el control de la conciencia sobre el plano material. En la alquimia espiritual, el proceso de refinamiento del alma requería pureza en mente, cuerpo y espíritu. Cualquier sustancia que alterara este equilibrio era vista como un obstáculo en el camino de la iluminación. ¿Podría ser que el alcohol, en su forma líquida, cumpliera el mismo propósito destructivo que el alcohol en los rituales antiguos? Las grandes tradiciones espirituales han tenido una relación ambigua con el alcohol. Mientras que algunas lo han empleado en rituales, otras han advertido sobre sus peligros. En el budismo, el quinto precepto enseña que el consumo de intoxicantes nubla la mente y genera karma negativo, alejando al practicante del despertar espiritual. En el hinduismo, aunque en algunos textos védicos se menciona el soma como una bebida sagrada, el alcohol ordinario es visto como un obstáculo para la ascensión espiritual. En el Islam, el Corán es claro en su advertencia. El alcohol es una herramienta que desvía a la humanidad del camino de la verdad. Es considerado una obra de Satán, pues entorpece el juicio y debilita la conexión con lo divino. En el cristianismo, aunque el vino aparece en la Biblia, especialmente en la Última Cena, muchas sectas han condenado su abuso, relacionándolo con el pecado y la pérdida del control sobre el alma. En las tradiciones chamánicas, si bien algunas plantas alucinógenas son utilizadas con fines espirituales, el alcohol rara vez forma parte de los rituales de purificación o conexión con los espíritus. De hecho, se dice que el alcohol abre portales
que pueden atraer entidades de baja vibración. Las enseñanzas esotéricas nos hablan del cuerpo energético y de los campos vibracionales que nos rodean. Se cree que el alcohol interrumpe la armonía de estos campos, debilitando la protección natural que tenemos contra influencias externas. En estados de ebriedad, la conciencia se fragmenta, la voluntad se debilita y el cuerpo astral queda vulnerable a energías externas. ¿Será por esto que en algunas culturas se habla de espíritus al referirse a las bebidas alcohólicas? Desde los antiguos sabios hasta las tradiciones religiosas más influyentes, el mensaje parece claro. El alcohol no es solo una sustancia física, sino un agente de disociación espiritual. Lo que bebemos no solo afecta nuestro cuerpo, sino también nuestra conciencia y nuestra conexión con el universo. El alcohol ha sido descrito en muchas culturas como un disolvente del espíritu. No solo afecta la mente y el cuerpo, sino que también tiene un profundo impacto en la energía vital y la conciencia. En esta sección exploraremos los efectos esotéricos del alcohol desde una perspectiva metafísica y espiritual, desentrañando sus verdaderas consecuencias en el alma. En el estudio de la espiritualidad, todo en el universo tiene una vibración o frecuencia energética. Las emociones elevadas como el amor, la gratitud y la paz tienen vibraciones altas, mientras que el miedo, la ira y el apego tienen vibraciones bajas. La meditación, el ayuno y la conexión con la naturaleza son prácticas que elevan la vibración del ser, mientras que el consumo de sustancias intoxicantes tiende a reducirla. El alcohol, en su esencia, ralentiza la frecuencia vibratoria del campo energético humano. Es por esto que, cuando una persona bebe en exceso, su aura se debilita, dejando expuesto su cuerpo astral. Este descenso vibracional crea un estado en el que las emociones densas, como la tristeza, el enojo o la confusión, toman el control, alejando a la persona de su centro espiritual. Las antiguas tradiciones místicas enseñaban que el ser humano posee varios cuerpos sutiles, entre ellos el cuerpo astral, que es el vehículo de la conciencia en los planos no físicos. Cuando alguien consume alcohol en grandes cantidades, su cuerpo astral se vuelve inestable, facilitando la intrusión de energías externas. Se dice que ciertas entidades del bajo astral, seres que se alimentan de la energía de emociones densas, encuentran en los estados de embriaguez un portal para influenciar la psique del individuo. Esta es la razón por la cual, después de una noche de excesos, muchas personas sienten una sensación de vacío, depresión o incluso angustia, como si algo ajeno se hubiera adherido a su campo energético. En algunas tradiciones chamánicas, los sanadores afirman que ciertos espíritus negativos pueden poseer temporalmente a una persona a través del consumo de alcohol, haciéndola actuar de maneras que jamás consideraría en un estado de plena conciencia. Se han documentado casos en los que personas bajo los efectos del alcohol han cometido actos que, en la sobriedad, les parecen totalmente ajenos a su verdadero ser. Otra de las grandes consecuencias espirituales del alcohol es la desconexión con el yo superior, la parte más elevada y sabia de nuestra conciencia. Cuando el cuerpo físico está intoxicado, la mente se nubla y la voz interior se vuelve inaudible. Este estado de inconsciencia impide la introspección, bloquea la intuición y debilita la conexión con lo divino. En la tradición del yoga, se enseña que la meditación y el control del prana, energía vital, son esenciales para alcanzar la iluminación. Sin embargo, el alcohol interfiere en este proceso al alterar el flujo energético del cuerpo y bloquear los centros de energía, conocidos como chakras. El tercer ojo, ajna, sede de la intuición y la visión espiritual, se ve especialmente afectado, volviéndose opaco y desconectado. El chakra del plexo solar,
Manipura, que regula la voluntad y la autodisciplina, se debilita, haciendo que la persona sea más propensa a perder el control sobre sus acciones. El chakra de la garganta, Vishuddha, encargado de la comunicación y la verdad, se distorsiona, haciendo que muchas personas bajo los efectos del alcohol digan cosas que luego lamentan. Al desconectarnos del yo superior, perdemos la capacidad de actuar desde la sabiduría y el discernimiento, dejándonos a merced de impulsos y deseos inconscientes. Desde una perspectiva kármica, cada acción que tomamos tiene una consecuencia en nuestra evolución espiritual. Si el alcohol nos lleva a actuar sin control, generamos karma que luego debemos equilibrar. Acciones irresponsables bajo la influencia del alcohol pueden traer consecuencias que perduran mucho más allá de una simple resaca. Promesas rotas, palabras hirientes o agresiones pueden generar lazos kármicos con otras personas, que luego deberemos resolver en esta vida o en vidas futuras. El abuso del alcohol a lo largo del tiempo puede convertirse en una prisión kármica, repitiendo ciclos de autodestrucción y desconexión espiritual. En la visión del karma, el consumo de alcohol no solo nos afecta a nivel físico, sino que también puede retrasar nuestra evolución en el camino del despertar. Las tradiciones esotéricas enseñan que la realidad que experimentamos no es más que un reflejo de nuestro estado interno. La claridad mental y la conciencia plena permiten ver el mundo con lucidez y comprender los patrones energéticos que rigen nuestra existencia. Sin embargo, el alcohol introduce una niebla en esta percepción. Bajo su influencia, la mente se vuelve más susceptible a ilusiones y engaños, y el individuo puede perder la capacidad de discernir entre lo real y lo falso. En la alquimia interna, esta confusión es vista como una forma de autoengaño que aleja al ser humano de su propósito y misión en esta encarnación. Los místicos han descrito el proceso de despertar espiritual como la disipación de los velos de la ilusión. Cuando una persona busca la verdad, debe cultivar una mente clara, un corazón puro y un espíritu fuerte. El consumo de alcohol actúa en dirección contraria, generando más velos y dificultando la conexión con la sabiduría universal. El concepto de fragmentación del alma ha sido explorado en muchas tradiciones místicas. Se dice que las experiencias traumáticas, los actos de inconsciencia y las decisiones que contradicen la voz interna pueden causar una fractura en la unidad del ser. Cuando alguien bebe en exceso, es común que experimente momentos de amnesia o pérdida de control. Esas lagunas no solo son una falla de la memoria, sino que representan un desgarramiento temporal del campo energético. Cada episodio de embriaguez puede debilitar aún más la cohesión del alma, haciendo que la persona se sienta desconectada de sí misma con el tiempo. En muchas culturas antiguas, los chamanes y místicos hablaban del recuperar partes del alma como un proceso necesario para la sanación espiritual. Quienes han abusado del alcohol durante años suelen describir una sensación de vacío, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. Desde la visión esotérica, este fenómeno no es solo una metáfora, es una realidad energética que necesita ser atendida con prácticas de reintegración espiritual. Una de las leyes fundamentales del universo es la ley de la atracción, que establece que nuestra vibración determina lo que atraemos a nuestras vidas. El alcohol altera esta vibración, haciéndonos sintonizar con frecuencias más bajas. Cuando una persona bebe con frecuencia, puede notar que comienzan a rodear las situaciones caóticas. Los conflictos aumentan, las relaciones se vuelven más inestables y surgen problemas inesperados. Esto no es casualidad, es el resultado de una resonancia con energías discordantes. Los grandes sabios
siempre han enseñado que el camino hacia una vida armoniosa requiere pureza de pensamiento, emoción y acción. Las sustancias que alteran la conciencia pueden interrumpir este equilibrio y hacer que la persona se aleje de su propósito más elevado. Las enseñanzas esotéricas hablan de la existencia de guardianes espirituales, entidades de luz que protegen y guían a las almas en su camino evolutivo. Sin embargo, se dice que estas presencias luminosas trabajan con la conciencia y la voluntad del individuo. Cuando una persona ingiere alcohol en exceso y pierde el control de su mente y emociones, estos guardianes no pueden intervenir con la misma fuerza. En ese estado, la persona queda más vulnerable a influencias externas, ya sean energías densas, pensamientos destructivos o entidades del bajo astral. Este es el motivo por el cual muchas culturas antiguas veían el consumo de alcohol como un acto que debilitaba la conexión con lo divino. Se creía que el espíritu debía permanecer firme y enraizado en su centro para recibir guía y protección en su camino. Hasta este punto, hemos explorado las consecuencias espirituales del alcohol, la fragmentación del alma, la distorsión de la percepción, la atracción de energías densas y la desconexión del yo superior. Sin embargo, la sabiduría esotérica no solo advierte sobre los peligros, sino que también proporciona herramientas para sanar y recuperar la claridad espiritual. A continuación, exploraremos métodos prácticos y espirituales para limpiar el campo energético, restaurar la conexión con la conciencia superior y fortalecer la voluntad interna. Las antiguas tradiciones espirituales siempre han enseñado que la pureza del cuerpo es el reflejo de la pureza del alma, cuando el organismo se ha visto afectado por sustancias que debilitan su energía. Es fundamental iniciar un proceso de desintoxicación física y mental. Ayuno consciente. Permite al cuerpo eliminar toxinas acumuladas y restaurar su equilibrio natural. En muchas tradiciones, el ayuno es visto como una herramienta para limpiar tanto el cuerpo como la mente y el espíritu. Infusiones depurativas. El consumo de hierbas como el cardo mariano, el diente de león y la ortiga puede ayudar a limpiar el hígado, el órgano más afectado por el alcohol. Agua solarizada. Se dice que beber agua expuesta al sol en un recipiente de vidrio azul ayuda a recargar la energía vital y limpiar memorias energéticas dañinas. Meditación de claridad mental. La meditación enfocada en la respiración permite calmar la mente y recuperar el control sobre los pensamientos. Escritura automática. Registrar los pensamientos y emociones en un diario ayuda a liberar bloqueos mentales y patrones de comportamiento inconscientes. Silencio consciente. Pasar tiempo en silencio, sin distracciones ni estímulos externos, fortalece la conexión con la voz interior. El aura y los chakras se ven gravemente afectados por el consumo de alcohol, debilitándose y generando fisuras energéticas. Para restaurar el flujo de energía y recuperar el equilibrio, es necesario trabajar en la sanación del campo sutil. Baños de sal y hierbas. Sumergirse en agua con sal marina y plantas como romero o lavanda ayuda a eliminar las energías negativas acumuladas. Ejercicios de grounding, enraizamiento. Caminar descalzo sobre la tierra o el pasto fortalece la conexión con la energía terrestre y estabiliza el campo energético. Limpieza con fuego sagrado. Encender una vela o quemar incienso con la intención de purificar la energía personal es una práctica utilizada en muchas tradiciones chamánicas. Sonidos de alta vibración, mantras, cuencos tibetanos y frecuencias solfegio pueden armonizar los chakras y reparar desequilibrios en el aura.
Cuando el alcohol interrumpe la conexión con el yo superior, es fundamental restablecer el vínculo con la esencia divina. Esto requiere una práctica constante de introspección y apertura espiritual. Oración y devoción. No importa la creencia o tradición, el acto de elevar una intención sincera fortalece la comunicación con lo divino. Trabajo con símbolos sagrados. Meditar con geometría sagrada como la flor de la vida o el Sri Yantra ayuda a alinear la conciencia con planos superiores. Visualización del cordón de luz. Imaginar un rayo de luz dorada que conecta el chakra corona con el infinito es una poderosa técnica para restaurar la conexión espiritual. Para aquellos que han utilizado el alcohol como una vía de escape o un hábito social, es importante reconfigurar la relación con esta sustancia y con la propia identidad. Técnicas para la transformación interna. Afirmaciones de poder. Repetir frases como «Mi cuerpo es un templo de energía pura» o «Estoy en armonía con mi verdadera esencia» ayuda a anclar nuevas creencias en el subconsciente. Cambio de entorno y hábitos. Rodearse de personas y espacios que fomenten la conciencia y el crecimiento personal es clave para sostener el cambio. Prácticas de autosanación. La terapia energética, la hipnosis consciente y la psicología transpersonal pueden ayudar a abordar las raíces profundas del consumo de alcohol. La verdadera transformación espiritual no es solo dejar de beber, sino recuperar la soberanía sobre la propia conciencia. La fuerza vital que antes se dispersaba con el alcohol puede ser utilizada para expandir la percepción, elevar la vibración y alinearse con el propósito del alma. El camino de la sanación es un regreso al poder interior, un proceso de reconexión con la sabiduría ancestral y con la luz que habita en cada ser. Ahora que hemos explorado los métodos para sanar los efectos del alcohol a nivel energético y espiritual, es momento de cerrar este viaje con una conclusión poderosa y un llamado a la reflexión. El viaje a través de las consecuencias espirituales del alcohol nos ha revelado una verdad innegable. Esta sustancia no solo altera la mente y el cuerpo, sino que también tiene un profundo impacto en nuestra energía, nuestra alma y nuestra conexión con lo divino. A lo largo de la historia, diferentes tradiciones espirituales han advertido sobre el poder del alcohol, no solo como un líquido embriagador, sino como un velo que cubre la percepción y desconecta al individuo de su esencia más pura. Sin embargo, la verdadera enseñanza no es solo el peligro del alcohol, sino la importancia de elegir la claridad sobre la confusión, la conciencia sobre la ilusión, la elevación sobre el estancamiento. Si algo nos ha enseñado este recorrido, es que la clave no está en la prohibición ni en el miedo, sino en la comprensión profunda. Cada ser humano tiene la libertad de decidir qué consume, qué permite en su cuerpo y qué alimenta su alma. Pero con esa libertad viene una gran responsabilidad, la de ser consciente de las consecuencias de cada elección. El despertar espiritual no se trata de negar el mundo material, sino de aprender a navegarlo sin ser esclavo de sus trampas. Es posible vivir con plenitud, gozo y conexión sin recurrir a sustancias que fragmentan la energía y debilitan el espíritu. Si has llegado hasta aquí, es porque en lo más profundo de tu ser hay una búsqueda, una llamada interna a la claridad, al equilibrio y a la expansión de la conciencia. Y esa es la verdadera clave. Volver a ti mismo, reconectar con tu poder y vibrar en tu máxima expresión. La decisión es tuya. Tienes el poder de transformar tu energía, de restaurar tu esencia y de caminar hacia una versión más elevada de ti mismo.